Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy traigo un caso que, a pesar de estar resuelto, que hay una resolución y hay unos culpables en la cárcel, está todo muy dudoso. Voy a exponeros todos los datos que he encontrado para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Hoy vengo a hablar del asesinato de Jack Wilson. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. El caso de hoy transcurre en Huntsville, Alabama. El 22 de mayo de 1992, por la noche, Betty Wilson regresó a su casa de una reunión de Alcohólicos Anónimos. Tenía que preparar su maleta porque al día siguiente salía de vacaciones con su marido, Jack Wilson. Entró en su casa, subió las escaleras y fue hacia el dormitorio. Y es ahí cuando se encuentra a su marido muerto en el suelo sobre un enorme charco de sangre. Según ella, salió corriendo de su casa hasta llegar a la casa de al lado y desde allí llamó a la policía. Y la policía llega unos pocos minutos después de la llamada. Llegan y ven a un hombre en el suelo en el pasillo de la planta superior. Les dio la impresión de que Jack Wilson había sido apuñalado y golpeado porque había un gran charco de sangre. Junto al cuerpo había un bate de béisbol y la policía dio por hecho que este había sido el arma del crimen. El bate de béisbol era metálico, de 85 centímetros, y estaba cubierto de sangre. Pero con respecto a las puñaladas, no encontraron nada, no encontraron el arma o el objeto con lo que se habían realizado. En el dormitorio de Jack Wilson estaba cortado el cable del teléfono y encontraron un pasamontañas sobre la cama. También encontraron una caja de una pistola que estaba abierta y tenía munición, pero el arma no estaba. En la casa no parecía que hubiesen estado buscando objetos de valor para robar ni dinero, porque la casa estaba totalmente ordenada. Encontraron la cartera de Jack Wilson en el suelo junto a sus zapatos. En la cartera no había dinero, pero sí estaban sus tarjetas de crédito. Si el móvil no fue el robo, ¿cuál fue el motivo para asesinar a Jack Wilson? Jack Wilson tenía 55 años y era un oculista con mucho éxito. Era muy conocido y apreciado en su comunidad. Atendía gratis a muchísimas personas que lo necesitaban ayuda médica, pero no tenían dinero suficiente. Era una persona sincera, divertida y se volcaba mucho con los hijos y nietos de su mujer, con los hijos y nietos de Betty Wilson. Jack y Betty llevaban en ese momento 14 años casados y cada uno tenía 3 hijos de matrimonios anteriores. Cuando la policía empieza la investigación, recibe un chivatazo, recibe la llamada de una mujer que dice haber sido testigo de una conversación, en la que supuestamente se contrataba a un hombre para asesinar a un médico. Mientras trasladaron el cuerpo de Jack Wilson al anatómico forense para hacer la autopsia. Allí encuentran unas cuantas heridas en su cabeza y una fractura de cráneo. También tenía una fractura en el hueso hioide del cuello y del hombro derecho. Tenía una herida punzante detrás del hombro y 2 brazos rotos, lo que les informaba de que se había defendido. Eran heridas por defensa. Tenía también 2 puñaladas en el abdomen y la causa oficial de su muerte fue traumatismo craneal causado por un objeto romo. Es decir, le golpearon hasta la muerte. La sangre del bate pertenecía a Jack Wilson, pero no encontraron huellas dactilares en él. La policía vuelve a la llamada de la testigo de la conversación y dan con la persona que dijo haber sido contratada para matar a un médico. Este hombre se llamaba James White. En la conversación que tuvo aseguraba que durante el fin de semana tenía que ir hasta Huntsville a matar a alguien. Así que la policía de Huntsville se va hasta Vincent, Alabama, a unos 160 kilómetros de distancia, que era donde vivía James White. Vivía en una caravana a las afueras de la ciudad. Trabajaba como conserje en el colegio elemental de Vincent, donde también estudiaban sus hijos. Quien también trabajaba en el mismo colegio era la hermana gemela de Betty Wilson, la mujer de la víctima. La hermana de Betty Wilson era profesora de primer grado de ese colegio. James White tenía antecedentes por abuso de sustancias y alcohol, y le habían degradado y expulsado del ejército. La policía le interrogó durante 10 horas y White reconoció
que estaba en el interior de la casa de James Wilson la noche del asesinato. Según él, había estado bebiendo durante los 3 o 4 días antes del crimen y tomando pastillas. Dijo que recordaba haber pegado a Jack Wilson, pero no recordaba haberlo hecho con un bate de béisbol. La policía inspeccionó la caravana de James White y allí encontraron un par de zapatos manchados de sangre. Examinaron la sangre y era del mismo tipo que la sangre de James White. Al lado de la caravana había una casa abandonada. Allí encontraron un revólver que estaba registrado a nombre de Betty Wilson. Y en la furgoneta de Wilson encontraron un libro de poesía de la Biblioteca Pública de Huntsville que había sacado Betty Wilson. La policía detuvo a James White y le acusaron del asesinato de Jack Wilson. Una vez detenido, James White declara que Betty Wilson y su hermana gemela Peggy Lowe le habían contratado para matar a Jack Wilson por $5.000. Detienen a Betty y a su hermana para interrogarlas. Ambas niegan tener nada que ver, pero con el testimonio de James fue suficiente para detenerlas, a pesar de que no había pruebas forenses que las relacionaran al crimen. Peggy Lowe dijo que conocía a James White porque trabajaban en el mismo colegio, y las únicas pruebas que tenían la policía en contra de Betty Wilson eran el libro y el arma que habían encontrado de su propiedad en manos de James White. Según el testimonio de Betty Wilson, cuando la policía la detiene, la zarandea y no la deja cambiarse de ropa. Se tiene que trasladar en pijama. Cuenta también que la quitan el reloj de pulsera que ella lleva y se lo tiran en la habitación. Y la dicen que allí donde la van a llevar no lo va a necesitar. Mientras las tienen detenidas, a la policía le empiezan a llegar rumores de cómo era realmente la relación entre Betty Wilson y Jack Wilson. Por lo que llegó a los oídos de la policía, mantenían una vida separada. Betty Wilson había tenido varios amantes a lo largo de su matrimonio y ambos dormían en habitaciones distintas. Jack Wilson sufría de la enfermedad del Crohn y llevaba una bolsa para poder deshacerse de sus desechos. Según algunos amigos de Betty Wilson, ella en varias ocasiones dijo que esto le daba mucho asco. Pero lo que pensaba realmente la policía que fue el motivo principal de Betty Wilson fue la herencia que le dejaría el doctor, ya que tenía varias propiedades valoradas en un total de $6 millones. James White hizo un trato con la policía para testificar en contra de las hermanas a cambio de una reducción de condena. Las hermanas, por su lado, fueron juzgadas en 2 juicios distintos. La primera fue Betty Wilson. Según el testimonio de James White y la interpretación que le dio la fiscalía sobre los resultados de la autopsia, James White entró en la casa y esperó en uno de los dormitorios del piso de arriba. Jack Wilson llegó a su casa sobre las 5 de la tarde y los vecinos le vieron salir al jardín para clavar un cartel de campaña electoral en el césped de su casa con un bate de béisbol. Después volvió a su casa y subió la escalera para ir a su habitación. James White contó que había cambiado de opinión y decidió no matar a Wilson, pero que cuando se iba de la casa se cruzó con él en el pasillo. Forcejearon y White cogió el bate y le golpeó a Wilson en la cabeza. Después le apuñaló 2 veces en el abdomen. James White dijo que Betty Wilson se reunió con él fuera de la casa y le llevó de vuelta hasta su caravana. Los expertos forenses no encontraron cabellos de White, ni fibras de su ropa, ni siquiera huellas en el interior del coche de Betty Wilson. No había ninguna prueba forense ni física que dijera que James White había estado en el coche de Betty Wilson. Y como no tenían pruebas físicas en contra de ella, la fiscalía lo que hace es centrarse en su estilo de vida. Y para ello llevan a testificar a uno de sus examantes, por lo que el juicio de Betty Wilson no se centró en las pruebas forenses para culparla, porque no había. Se centraron en su estilo de vida. Y juzgando su estilo de vida, la encontraron culpable por asesinar a su marido y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 8 meses después del juicio de Betty Wilson, llega el juicio de Peggy Lowe. Excepto por la pistola y el libro que estaban a nombre de Betty Wilson, las pruebas que había contra Peggy eran exactamente las mismas que contra Betty, el testimonio de James Wilson. Pero Peggy Lowe tenía otro abogado distinto al de su hermana, y este abogado solicitó la ayuda de un forense. Y este, en el juicio, declaró que la muerte de Jack Wilson no podía haber sido como James White la había contado, que las heridas que tenía Jack Wilson en su cabeza no eran compatibles con los golpes de un bate de béisbol.
Por otro lado, la fiscalía no podía atacar a Peggy por su estilo de vida, porque ella tenía una vida tranquila, era profesora de una escuela, su esposo y ella eran miembros activos de la iglesia baptista local y también era la solista del coro de la iglesia. Desde hacía mucho tiempo era conocida por ayudar a los más necesitados. Y aparte, los abogados de Peggy tuvieron 8 meses más de tiempo desde el juicio de Betty Wilson, 8 meses más para poder preparar el caso, y también utilizaron el testimonio y el juicio de Betty Wilson a favor de su hermana. Y otra de las cosas que se dieron cuenta los abogados de Peggy es que James Wilson nunca había afirmado y nunca había dicho que él había matado a Jack con un bate de béisbol. Él siempre dijo que le había golpeado con algo y que no recordaba con qué. Y que tampoco había confirmado nunca haber matado a Jack Wilson. Él siempre dijo que le había golpeado, pero nunca dijo que le había matado. Y lo que realmente dejaba más claro que no podía haber sido con un bate de béisbol eran las pruebas forenses. Pero para mí, en mi opinión, la prueba más refutable de que no se utilizó el bate de béisbol para matar a Jack Wilson, aparte de las heridas que no eran compatibles con el bate, es que no había ningún tipo de rastro de sangre al golpear con el bate. Es evidente que cuando golpeas a una persona con un bate de béisbol y le haces sangre, cuando tiras del bate hacia atrás y vuelves a golpear, si el bate está manchado de sangre, quedan restos, quedan gotas, quedan manchas de sangre en las paredes, en el suelo, y no había. Lo único que había era un charco grande de sangre debajo de Jack, un charco que se suele formar por desangrarse, por tener heridas abiertas como podían haber sido las puñaladas y haberse desangrado, pero no había ningún otro resto de sangre, no había salpicaduras ni manchas del movimiento del bate al golpear a Jack. En el juicio, James White vuelve a testificar y cuenta exactamente lo mismo que contó en el juicio de Betty Wilson. Pero esta vez la defensa de Betty y sus abogados empiezan a ponerle nervioso con sus preguntas y empiezan a sacar de él incongruencias en su testimonio. Aparte de que consiguen desacreditarle, mostrándole al jurado que era una persona que estaba acusada de abuso a menores, que era mentiroso, que mató a sus propios hombres en Vietnam y que abusaba de sustancias y de la bebida. La defensa también planteó el resultado de la autopsia y mostraron imágenes de cómo quedaba un cráneo dependiendo de qué instrumento se utilizase para golpearlo. Si se utiliza un instrumento romo para golpear repetidamente una cabeza, es muy común que con los golpes no solo el instrumento se lleve sangre, sino también cabellos en el bate o en la sangre, pero no había nada. No había pelo ni en el bate ni en la sangre de Jack Wilson. Las heridas de Jack Wilson, las fracturas y contusiones no eran del tipo que causaban un bate de béisbol. Los bates de béisbol provocan aplastamientos que pueden llegar a romper los huesos del cráneo como una cáscara de huevo. La forma lineal de las heridas de la cabeza de Jack Wilson daban a entender que era más probable que se hubiese usado un atizador, lo que también explicaba la herida que tenía en la espalda. El informe de autopsia decía que el hueso hioides del cuello estaba roto, lo que demostraba que probablemente también había sido estrangulado, lo que hizo dejar en el juicio la duda y la teoría de que también podrían haberlo hecho dos personas, de que no lo hubiese hecho James White solo, y que por tanto todo lo que había contado James White sobre el asesinato era mentira. El forense de la defensa de Peggy pensaba que a Jack Wilson le habían matado en otro sitio, que habían trasladado su cuerpo hasta su casa, probablemente envuelto en una lona o plástico. Al sacarlo de la lona y dejarlo en el suelo, el cuerpo habría girado 180 grados. La cabeza golpeó el marco de la puerta donde había una mancha de sangre y al girar el cuerpo dejaron un remolino de sangre en el suelo, como se puede ver en las fotos. Mancharon el bate de béisbol con sangre para que pareciera el arma del crimen. Y por eso no había cabello en él. Recogieron el atizador y el cuchillo que habían utilizado y se fueron. Para que el jurado no condenase a Peggy Lowe, tenían que conseguir que creyeran la teoría del forense y que no creyeran la historia de James White. Y es así como el jurado solamente delibera durante 2 horas y declaran a Peggy Lowe inocente. Después del juicio de Peggy Lowe, James White revisó su confesión, una confesión que él no había escrito, que ya le habían dado escrita y que solamente tuvo que firmar. Pero en su declaración jurada, en su primera declaración,
dijo que jamás se reunió ni habló con Betty Wilson y que Peggy Lowe jamás le propuso que matara al Dr. Jack Wilson y que se lo había inventado todo. Después dijo que le habían obligado a firmar la declaración y volvió a su declaración original. Se ha hecho un documental llamado Finding Betty, que narra toda la historia desde el punto de vista de una mujer inocente condenada hace 30 años injustamente por la muerte de su marido. Bueno, ya está aquí el caso de hoy. No sé si os ha pasado como a mí, pero a mí desde luego me ha dejado pensando y queriendo analizar absolutamente todas las pruebas y todas las teorías que nos presenta el caso. Por un lado tenemos el libro que sacó Betty de la biblioteca y que apareció en la furgoneta de James White, y el arma que estaba a nombre de Betty y que apareció en la casa abandonada al lado de la caravana donde vivía James. Evidentemente, también cabe la posibilidad que se lo hubiese podido llevar de su casa cuando entró. Pero me llama la atención también que si le roba el arma, haya matado a Jack Wilson con un atizador, porque realmente las pruebas forenses dicen que no fue con el bate, que fue con un atizador y con una navaja o un cuchillo. Si tienes un arma que has robado, a menos que la haya robado después de matar a Jack. Y aparte, no es el tipo de persona, pienso yo, que robaría un libro. Me parece más probable que Betty Wilson se lo haya dejado en la furgoneta de James White en alguna de las reuniones que hubiesen tenido ellos para concretar el asesinato, o como dijo James, cuando le recogió después de matar a su marido y le volvió a dejar en la caravana. Tampoco entiendo muy bien por qué una persona, un conserje de un colegio, que no tiene nada que ver con el doctor, que no tenía ningún tipo de unión, viaja 160 kilómetros hasta la casa del doctor para matarle sin ningún tipo de motivo, sin robar en su casa, sin ningún tipo de trifulca personal, que no se conocían absolutamente de nada. También es mucha coincidencia que la hermana gemela de Betty Wilson trabajase en el mismo colegio que James White. También me llama mucho la atención porque si él después dice que no, que se lo ha inventado absolutamente todo, la fiscalía le hace firmar un acuerdo escrito por ellos. Ni siquiera fue una declaración de él de puño y letra, fue un escrito de una declaración hecha por la fiscalía en la que también entraba el trato de bajada de condena a causa de su testimonio. No sé vosotros qué pensáis, hay muchas cosas que te hacen pensar que sí, otras que te hacen pensar que no. Yo encantada, como siempre, de leer vuestras opiniones aquí en la cajita de comentarios, que yo creo que este caso da para que haya bastantes opiniones diferentes. Yo sinceramente no llego a hacerme con una opinión clara de qué es lo que pudo pasar. Por lo demás, como siempre, os invito a suscribiros aquí en mi carita, a activar la campanita para que lleguen todas las notificaciones, dedito arriba si os ha parecido interesante el caso, que a mí por lo menos este en particular me ha hecho que pensar, me ha tenido bastante intrigada. Os dejo por aquí, como siempre, un vídeo, una lista de reproducción, para que sigáis si os apetece conociendo estos lares. Me despido y nos vemos en el siguiente caso. Chao.